Feliz día para todos ustedes, compañeros estudiantes. La sesión del día de hoy tiene como propósito hacer un repaso sintético de los enfoques, los conceptos, la visión filosófica que hemos compartido con ustedes en estas últimas clases, que constituiría pues el cúmulo del material de estudio para examinar. El grupo teórico 02 va con su examen para el día jueves. ¿Sí? Jueves por la tarde, a la 1 de la tarde, se le dará a conocer las preguntas de su examen parcial. Son 5 preguntas, ¿verdad? Y a partir de la 1 de la tarde del día jueves tendrá 24 horas, es decir, hasta el día viernes siguiente, 24 horas a la 1 de la tarde para enviar sus respuestas, el archivo en formato Word, a mi correo electrónico institucional. El grupo teórico 01 tendrá su examen parcial, su primer examen parcial, el día lunes, ¿verdad? El día lunes 21. A las 11 de la mañana del día lunes se le dará a conocer las 5 preguntas del examen y a partir de ese momento, de esa hora, del día lunes, tendrá 24 horas para responder las 5 preguntas y el día martes a las 11 de la mañana, a más tardar, deberá haberme enviado su archivo en formato Word conteniendo las respuestas a las preguntas. Entonces el propósito fundamental de este encuentro académico que tenemos en este momento, de esta reflexión filosófica, de esta praxis filosófica, es tratar de prepararlos mejor para responder su primer examen parcial. Es mi deseo sincero de que todos mis estudiantes pues aprueben el curso, que todos salgan bien, pero por supuesto que hay que hacer un esfuerzo teórico, hay que ser verdaderamente lo que somos, estudiantes, para poder trascender nuestro ser actual y pasar al deber ser, que sería ser profesionales de la contaduría o profesionales de la administración de empresas. Bueno, entonces la metodología que vamos a utilizar para esta, reflexión, este repaso, este refuerzo, yo voy a plantear algunas preguntas y las voy a ir respondiendo. Pero de la misma manera ustedes ahí en el chat pueden formularme algunas inquietudes, algunas preguntas, para que yo también pueda responderlas. La sesión del día de hoy va a ser bastante sintética, breve, ¿verdad? Porque tiene ese propósito de formarlos de mejor manera para que enfrenten su examen parcial. Voy a empezar a formular una pregunta y la voy a responder, para que vean ustedes cómo se pregunta, cuál es la forma de preguntar. La primera pregunta que voy a plantear es esta. Explique en cuál concepto de metafísica, ciencia buscada o ciencia que se busca, el sujeto tiene la posibilidad de transformar la realidad. Recuerden ustedes que cuando hablábamos de la cuestión de la problemática o el carácter problemático de la metafísica, vimos la propuesta de Aristóteles que decía que la metafísica puede entenderse como ciencia buscada o ciencia que se busca. Y aquí nos preguntamos, ¿verdad? De la siguiente manera, explique en cuál concepto de metafísica, son 2 conceptos de metafísica, como ciencia buscada o ciencia que se busca, en cuál de estos 2 conceptos, ¿sí?, el sujeto tiene la posibilidad de transformar la realidad. Entonces la respuesta es que en el concepto que el sujeto aparece con la posibilidad de poder transformar dialécticamente la realidad para ir del ser al deber ser, y en donde opera justamente la praxis, porque el sujeto es en el concepto de metafísica como ciencia que se busca, ¿sí? Porque el concepto de metafísica como ciencia que se busca, o sea, no da por supuesto que el objeto de estudio de la filosofía es algo dado, es algo que está ahí, ¿sí?, sino que aquello de lo que va a tratar la filosofía
no cae en el campo de lo real dado, ¿sí? Sino que el objeto de estudio de la filosofía como metafísica pues es algo que está más allá del carácter existente o del carácter determinado de las cosas, ¿sí? Entonces, el concepto de metafísica como ciencia que se busca no absolutiza el orden dado como si el orden dado fuera absolutamente real o fuera lo real, ¿sí? Para el concepto de metafísica, de metafísica como ciencia que se busca, lo real es aquello que tiene suficiencia constitucional y por lo tanto aquello que se basta a sí mismo para ser lo que es. O como decía Parménides, ¿sí? La filosofía estudia lo real en tanto que tiene ser, es decir, estudia lo real en tanto que está fundamentado, está enraizado con el ser. Por el contrario, el concepto de metafísica como ciencia buscada supone que aquello que se busca ya está en el orden de lo dado. Y entonces, como es algo que ya está ahí, de lo único que se trata es de ver dónde está y de encontrarla, pero ya está ahí. Entonces supone que el orden de lo dado es algo que ya existe, está en el campo de las cosas existentes. Y frente a lo existente, ¿sí? El concepto de metafísica como ciencia buscada, ¿verdad? Supone que el orden de lo dado pues es absoluto, es algo que ya está ahí, ya es real en sí, desde sí. Por tanto, en esa situación, el orden de lo dado, como es absoluto, como es algo que ya está ahí, ¿verdad?, clausura la posibilidad de que el sujeto pueda transformar esa realidad, porque esa realidad se le presenta como algo absoluto. Y por tanto, ahí habría cierre de la praxis, es decir, la praxis no sería posible, el sujeto no podría transformar la realidad. Y en ese caso, en el concepto de metafísica como ciencia buscada, el sujeto o la razón en realidad sería el objeto y el verdadero sujeto sería el orden dado, ¿sí? No es el hombre el que transforma la realidad, sino que es la realidad como orden dado que tiene fuerza de imposición el que termina transformando al sujeto, ¿sí? Entonces, si nos preguntamos, explique en cuál concepto de metafísica, ciencia buscada o ciencia que se busca, el sujeto tiene la posibilidad de transformar la realidad. Pues es en el concepto de metafísica como ciencia que se busca, es en la cual el sujeto tiene la posibilidad de transformar la realidad. Vamos a formularnos una segunda pregunta. Nos preguntamos de la siguiente manera. Explique cuáles son las implicaciones lógicas de interpretar lo real. ¿Cuáles son las implicaciones lógicas de interpretar lo real existente como un absoluto? Explique cuáles son las implicaciones lógicas de interpretar o de entender lo real existente como un absoluto. Como un absoluto. ¿Sí? ¿Cuáles son las implicaciones lógicas? Bueno, vamos a plantear por lo menos 3 implicaciones lógicas. La primera es la implicación lógica que tendría que ver con la cuestión de la praxis. Si yo interpreto o si interpretamos lo real como lo existente y entonces lo existente se me presenta como lo real. Recuerden aquel concepto, ¿verdad?, que yo les decía que es un concepto, digamos, falso, que es un concepto no filosófico, en el sentido de que se nos ha dicho que pues las cosas reales son las que existen y entonces el fundamento del ser o el fundamento del carácter de realidad de las cosas es la existencia. Es la existencia la que hace posible que las cosas sean reales. Eso es lo que nos han dicho. Ahora, entender las cuestiones de esa manera, como creyendo que lo real es lo que existe, tiene implicaciones lógicas en relación primero con la cuestión de la praxis. Entender ese asunto de esa forma, creyendo que las cosas reales son las que existen, cierran la praxis.
porque entonces lo que existe me aparece como un absoluto, me aparece como algo que está absolutamente y totalmente fuera del sujeto, ¿sí? Es una realidad que está ahí en el orden de las cosas existentes, frente a las cuales el sujeto únicamente le queda la tarea, pues, de adaptarse, pero no puede transformarlo. Por tanto, no hay praxis. Entonces, la primera consecuencia lógica de entender que las cosas reales son las que existen es que implican un cierre de la praxis o una anulación de la praxis, en el sentido de que el sujeto no puede transformar la realidad. Y allí estaríamos conectando con aquellos dichos populares, ¿verdad?, que plantean de alguna manera que el orden de las cosas existentes pues son absolutas y se le imponen al sujeto. Aquellos dichos populares como, por ejemplo, a donde va Vicente, pues a donde va toda la gente, a la tierra que fueres, pues haz lo que vieres. Es la idea aquella de que si las cosas reales son las que existen, entonces el orden de la existencia de las cosas se me presenta como un absoluto, como una especie de destino. Destino porque es algo que no puedes transformar, que no puedes cambiar, ¿sí? Y entonces esto conectaría con algunos dichos populares, como por ejemplo el dicho que dice que el que nace para maceta pues no pasa del corredor, el que nace para martillo del cielo le caen los clavos. Son dichos populares, porque hay que entender que hay filosofía, digamos, en la forma de hablar de nuestro pueblo, de nuestra gente. Lo que pasa es que la gente no lo sabe, pero hay que extraerle, hay que, digamos, analizar los planteamientos populares, porque esos planteamientos populares tienen una dimensión filosófica oculta. Eso. Entonces, la idea de considerar que lo real es lo que existe tiene la primera consecuencia lógica para la praxis de que hay un cierre de la praxis y el sujeto humano pues no puede transformar la realidad. Pero tiene una segunda implicación lógica ya no para la praxis sino para el sujeto. En este sentido, si creyéramos que lo real es lo que existe, y esto implicaría una absolutización del orden dado, en donde el orden de la existencia, por ejemplo, un sistema social, económico, político, como el sistema capitalista que hay en El Salvador, bueno, y a nivel planetario, a nivel global, es la lógica del capital. Entonces, eso es lo que existe. Y entonces, desde la óptica de que lo real es lo existente, el orden de lo dado se me presenta como un absoluto. Y frente al cual el sujeto no puede transformarlo porque lo real se te presenta como destino. Y cuando eso es así, el sujeto humano, o sea, la razón humana, el espíritu humano, ¿sí?, no es el que crea la realidad, no es el que transforma la realidad, sino que es al revés. Es la realidad que tiene fuerza de imposición el que termina determinando al sujeto. Y por tanto, Juan, como persona, como sujeto, no es sujeto, sino que es objeto. Y el verdadero sujeto, pues, es el orden dado, el sistema social existente. Entonces, hay una segunda consecuencia lógica para el sujeto, porque hace que el sujeto humano, Juan, en un ejemplo, Juan, se convierta en objeto, y el verdadero sujeto es el sistema. ¿Ves? Pero hay una tercera consecuencia lógica que de alguna manera pues ya hemos mencionado, que es la consecuencia lógica para lo que sería el cambio. Para el cambio. Ya dije, cuando me refería a la primera consecuencia sobre la praxis, que no hay praxis. Esa manera de entender que lo real es lo que existe, cierra la praxis. El sujeto no puede transformar la realidad, sino que es la realidad la que termina, digamos, transformando al sujeto. Y entonces, no hay cambio esencial. No puede haber cambio esencial, ¿sí? Porque no es el hombre el que va a transformar la realidad, sino que es la realidad la que termina imponiéndole a Juan, al sujeto humano, su sentido, sus normas, su modo de ser,
¿sí? Sus propósitos. No es, no es Juan el que hace la realidad, sino que es la realidad como sistema, como orden dado, el que termina determinando a Juan. Entonces, Juan no puede transformar la realidad, no la puede transformar esencialmente y por tanto no hay cambio esencial. Lo único que puede haber es un cambio apariencial, pero no es un cambio esencial. Un cambio apariencial en el sentido de que las cosas pueden aparentemente presentárseme como que están cambiando, pero no hay un cambio esencial. Al final es la misma mica, solo que revolcada. Es más de lo mismo. Yo les ponía el ejemplo cuando hay procesos de votación en el país, con los partidos políticos, en donde, por ejemplo, estaba un presidente de color Z y entonces vas a votar y eliges a un presidente de color X, lo que sea, de otro color. Entonces tú crees que ha habido un gran cambio, pero no, eso es meramente un cambio apariencial, pero no es un cambio esencial, porque el sistema sigue siendo sistema en sus leyes fundamentales. Recuerden ustedes cuáles son las leyes fundamentales del capitalismo y cuál es la función general del Estado capitalista. Esto sí es muy importante, súper importante, que nunca lo olviden. Nunca olviden qué es el Estado capitalista. El Estado capitalista es la organización social del poder para imponer sus intereses como clase capitalista al conjunto de la sociedad. ¿Y cuál es la función del Estado capitalista? Pues la función general del Estado capitalista es garantizar la reproducción del sistema, garantizar la reproducción del sistema, ¿sí? En donde pueden haber cambios de naturaleza apariencial, pero no de naturaleza esencial. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacernos una tercera pregunta. Explique si hay conexión o contradicción entre la racionalidad dialéctica y el concepto de metafísica como ciencia que se busca. Repito, explique si hay conexión o contradicción entre la racionalidad dialéctica y el concepto de metafísica como ciencia que se busca. Entonces, recuerden ustedes que en términos del método, pues hay dos abordajes. Está el abordaje de la racionalidad instrumental y el abordaje de la racionalidad dialéctica. La racionalidad instrumental o la razón instrumental frente a los fenómenos reales se hace dos preguntas. ¿Cómo es el fenómeno? ¿Y por qué es como es? Y preguntarse por cómo es el fenómeno implica un esfuerzo por describir el fenómeno. Y luego que ya el fenómeno ha sido descrito, pues de lo que se trata es de explicarlo. Y por eso es que se hace una segunda pregunta. ¿Por qué es como es? Entonces va a intentar establecer el porqué del fenómeno. Y preguntarse por el porqué del fenómeno implica pues un ejercicio de explicación. Y recuerden, por favor, queridos estudiantes, ¿qué significa explicar? Explicar es poner en la evidencia la regularidad interna del fenómeno, en donde la regularidad interna del fenómeno es la ley o el conjunto de leyes del fenómeno. Todo fenómeno tiene su ley. Todos los fenómenos tienen su ley. Y esa ley es una ley del fenómeno. Del fenómeno. La ley del fenómeno no es algo que la razón supone que está ahí. No. La ley del fenómeno es algo que está en el fenómeno, es decir, en lo real existente, y la razón únicamente va a captar lo que ya está ahí. Pero no es algo que pone la razón. Pero esa es la razón instrumental. La razón dialéctica no se hace dos preguntas, se hace tres preguntas. La razón dialéctica se pregunta cómo es el fenómeno, se pregunta también por qué es como es el fenómeno, y en ese sentido también la razón dialéctica tiene que explicar el fenómeno. Pero se hace una tercera pregunta.
que es una pregunta propia de la razón dialéctica. La razón dialéctica va a preguntarse si el fenómeno que es, que tal como se me presenta en el orden del existente, si el fenómeno que es coincide o no coincide con lo que el fenómeno debe ser. Y por tanto, la razón dialéctica en la tercera pregunta abre el campo del deber ser. Y entonces puede darse el caso de que la realidad existente, por ejemplo, un sistema político, una sociedad, como la sociedad salvadoreña, que es lo que es, ahí está. Habría que ver si es lo que debe ser. Y la primera alternativa es que pudiera haber, es que cabalmente hay una correspondencia entre el ser y el deber ser. Bueno, las cosas que son ya son lo que deben ser, ¿verdad? Entonces no hay contradicción entre ser y deber ser. Esa es la primera posibilidad, pero también cabe en la segunda posibilidad de que haya contradicción, en el sentido de que las cosas que se me presentan como siendo no coinciden con el deber ser. Por ejemplo, la sociedad salvadoreña, el Estado salvadoreño, se presenta a sí mismo como un Estado democrático, pero eso es lo que el Estado dice que es. Pero nosotros vemos que lo que es no coincide con lo que debe ser, porque no es realmente un Estado democrático, sino más bien que es un Estado dictatorial. Uh-huh. El Estado salvadoreño es la dictadura de la clase capitalista para oprimir a la clase trabajadora, porque el poder del Estado sirve a los intereses de la clase capitalista. El Estado salvadoreño no sirve a los intereses de la clase trabajadora. Entonces, ahí hay una contradicción entre el ser y el deber ser. Entonces, si nos preguntamos, explique si hay una conexión o contradicción entre el concepto de, si hay conexión entre la racionalidad dialéctica y el concepto de metafísica como ciencia que se busca, diríamos que hay una conexión. Porque la razón dialéctica abre la praxis, abre la posibilidad de que el sujeto pueda transformar la realidad. Ahí donde el ser no coincide con el deber ser. Ahí donde las cosas que son no coinciden con lo que deben ser, cabe la posibilidad de desarrollar una praxis de negación de la negación para pasar a construir una realidad superior. Entonces, ahí el sujeto es sujeto, ahí hay praxis, ahí puede haber cambio esencial. Y es exactamente lo que el concepto de metafísica como ciencia que se busca está planteando. El concepto de metafísica como ciencia que se busca no implica una absolutización del orden dado, sino que más bien propone la idea de que el orden dado no es absoluto. Hay un cuestionamiento del orden dado, porque el orden dado quiere presentárseme como un absoluto, pero no lo es. En el concepto de metafísica como ciencia que se busca, ¿sí?, implica la idea de que lo verdaderamente real no es lo que existe. Lo verdaderamente real es aquello que está más allá de lo que existe. ¿Sí? Las cosas no son reales porque existen. No, es al revés. Las cosas son reales, las cosas existen porque previamente son reales, porque previamente están fundadas en el ser. Y el ser es metafísico. El ser no es físico. ¿Sí? Hay diríamos nosotros, una conexión. Vamos a hacernos otra pregunta. Nos preguntamos qué es lo ético en el modelo de conocimiento trascendente. ¿Qué es lo ético en el modelo de conocimiento trascendente? Recuerden ustedes que el modelo de conocimiento trascendente plantea que cuando yo conozco, conozco la cosa. Cuando yo conozco, conozco la cosa. Es decir, cuando el sujeto conoce, lo que conoce es la realidad. ¿Sí? Entonces, la realidad me aparece como un absoluto, como algo que es absolutamente objetivo y que no depende de lo que el sujeto cree que es la realidad. Las cosas ya son lo que son, punto. Y el sujeto humano únicamente puede captarlas, puede explicarlas, pero no puede transformarlas en el tipo de conocimiento trascendente.
Cuando yo conozco, conozco la cosa. Y entonces, el planteamiento o el tipo de conocimiento trascendente, ¿sí?, cierra la praxis, porque el sujeto no puede transformar la realidad, ¿sí? Ese es el conocimiento trascendente. Ahora, la ética es modo de ser del hombre, pero este modo de ser del hombre puede ser de dos tipos o de dos formas. Puede ser modo de ser adquirido y modo de ser construido, ¿sí? El modo de ser adquirido es aquel modo de ser del hombre que el hombre adquiere porque se somete a la lógica del sistema. El modo de ser del hombre no depende de su praxis, sino que el modo de ser del hombre está determinado por lo que el sistema del orden dado lo obliga a hacer. Es el caso del hombre sometido. Es el sistema el que le establece al ser humano y le dice cómo debe de ser. Le establece, digamos, lo que es el bien, lo que es el mal, lo que es legal, lo que no es legal, etcétera, los valores o antivalores. Es un modo de ser que el sistema te obliga a aceptar, ya sea que quieras o no quieras. Estás totalmente subordinado a la lógica, al sentido, a los propósitos, ¿sí?, y al modo de ser del sistema. El sistema te plantea un modo de ser. Por ejemplo, el sistema capitalista te establece un modo de ser, entre muchos otros. Un modo de valorar las cosas. En el modo capitalista, lo que vale pues es el tener. O sea, lo que vale es la plata, el dinero. Tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales. ¿Sí? Es el dinero sobre la conciencia. No importa tanto el amor, sino que importa mucho el interés. Y entonces es el caso, el mismo sistema nos ha enseñado, ¿verdad?, que lo importante pues es tener, no es ser. Y muchas parejas terminan juntas por interés. El chico no se casa con ella porque la ama, sino que el chico se casa con ella porque tiene plata. O al revés, la chica se casa con el chico no porque lo quiera, sino porque le conviene, porque es interesante. ¿Ves? Esos son los antivalores del sistema, cómo nos ha construido, cómo nos ha hecho. Nos ha construido a su imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces, eh, lo ético en el modelo de conocimiento trascendente es lo ético como modo de ser adquirido. El concepto de ética como modo de ser adquirido y el concepto y el tipo de conocimiento trascendente conectan. Hay una conexión. Al final tienen una confluencia en la manera como ven la realidad. La ética como modo de ser construido implica el ejercicio de la praxis. Ahí sí, el sujeto puede transformar la realidad y el modo de ser del hombre está determinado por la praxis del ser humano. Es el hombre el que puede transformar la realidad y el ser humano el que establece, ¿sí?, el sistema de valores, establece, digamos, los propósitos de la existencia. No es el sistema el que te impone sus valores o antivalores y sus propósitos. ¿De acuerdo? Vamos a ver tal vez un par de cuestiones más. Otra pregunta. Nos preguntamos si existe conexión o contradicción entre el concepto de existencia de Kant y el modelo trascendental. La pregunta es, ¿existe o explique si existe conexión o contradicción entre el concepto de existencia de Kant y el modelo trascendental de conocimiento? Recuerden ustedes que para Kant existir es posicionalidad. O sea, las cosas existen
porque están en correlación las unas con las otras, y eso es posicionalidad, ¿sí? Las cosas existen porque están unas con otras correlacionadas. Ujú. Están correlacionadas, lanzadas al tiempo y al espacio en una, digamos, codeterminación, ¿sí? Las unas son a partir de las otras, etcétera, etcétera. Todo está correlacionado. Entonces, existir es, ¿sí?, estar correlacionado, estar posicionado en el tiempo y el espacio. Ese es el concepto de existencia de Kant. Ahora, el modelo o el tipo de conocimiento trascendental lo que plantea es que cuando yo conozco la cosa en tanto que la cosa se da en mi razón, sí, en mi razón lógica, no en mi razón psicológica. Entonces lo que vemos nosotros es que hay una conexión. Para Kant, existir es posicionalidad. Las cosas que existen son las que están puestas delante de mí. Aquellas cosas que existen son aquellas que están en relación con las demás. En el caso del trascendentalismo, cuando yo conozco la cosa en tanto que está en mi razón. Uno de los supuestos básicos de este modelo es que las cosas existen porque están presentes a la razón lógica. ¿Sí? Si no hubiera correlación entre sujeto lógico y realidad, no existiría lo real. Existe una conexión entre el modelo trascendental y la definición de existencia de Kant, puesto que ambos plantean que lo real existente es aquello que está en relación con la razón. ¿Ves? Bueno, ahora ya ustedes están viendo cómo se pregunta, ¿sí?, y cómo va respondiéndose. Starling Flores pregunta, entonces podemos decir que si existe una ética universal o no. Sí, por supuesto, que hay una ética universal en el sentido de que hay un modo de ser humano, ¿sí? Por lo menos universal para la especie humana, ¿verdad? Entonces, justamente por eso, eso es el esfuerzo de fundamentación de la ética. Es plantear que hay un modo de ser del hombre como especie. ¿De acuerdo? Entonces no se trata de que hay o debe haber modos de ser dependiendo de la particularidad de los sujetos. No, hay un modo de ser del hombre, ¿sí? Porque hay una forma humana de ser, válida para todo ser humano posible. Entonces, sí existe una ética universal. No solo existe, sino que debe haber una ética universal. ¿No? Debe haber una ética universal. El trabajo de la ética como rama de la filosofía es plantear cuál es esa ética universal, cuál es ese modo de ser del hombre si es que el hombre quiere vivir humanamente. ¿De acuerdo? Gracias por la pregunta, Starling Flores. Ojalá que pudieran ustedes continuar preguntando. Prepárense para el examen parcial. Yo estoy para servirles. Ya les dije que entre ustedes y yo pues hay un equipo de trabajo. Y si vamos a triunfar, pues vamos a triunfar juntos, todos. Y si vamos a fracasar, pues vamos a fracasar juntos, igualmente. ¿Sí? Su éxito es mi éxito y también su fracaso es mi fracaso como catedrático universitario. De tal manera que vamos a esforzarnos por trabajar de manera correlacionada, como decía Kant. ¿Sí? En la idea de lo real como existente, y lo existente es aquello que está correlacionado con el resto de la realidad, hay una visión positiva de la alteridad.
O sea, la alteridad, o sea, no es aquello que me niega, sino que la alteridad o entendiendo la alteridad como los otros, es decir, los otros seres humanos, y lo otro como la naturaleza, no me aparece como aquello que niega las posibilidades de que yo realice mi ser, sino que tanto lo otro como los otros aparecen como condición de posibilidad para que yo pueda llegar a ser pleno. Hay una visión positiva de la alteridad en el concepto de existencia de Kant, ¿no? Bueno, queridos estudiantes, dejémoslo hasta acá. Estoy con ustedes, les deseo lo mejor para su primer examen parcial. También está el espacio del WhatsApp para que ustedes pues ahí formulen dudas, preguntas y para que yo tenga la posibilidad pues de compartir, digamos, eh, alguna respuesta con ustedes. Pasen un feliz y maravilloso día.